Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá nos encontramos en un nuevo podcast. Estamos en Hablemos Educación, en donde hablamos de temas políticos que tienen que ver con la educación. Nosotros somos un canal adicional del colencasa.com. Ayer subimos en ese otro espacio un artículo que hablaba acerca de la propuesta de Agustín Laje con respecto a la educación, en donde en su último libro, Generación Idiota, él propone algo que él llama educación radical. Y lo hablamos desde el punto de vista más formal de lo que tiene que ver con la educación desde la perspectiva de una ciencia. Y en este espacio que hablamos de política, vamos a tomar el mismo tema, pero lo vamos a hablar desde una perspectiva política. ¿Bien? Para todo el que esté interesado, repito, esta propuesta de Agustín Laje se encuentra en su libro Generación Idiota, que salió hace muy poquito, aún hoy está en todas las librerías y es muy fácil de conseguir en internet. Obviamente en ese libro toma muchísimos temas, obviamente es similar a su libro anterior, Batalla Cultural, él hace, la verdad que hace análisis de muchísimos temas, la verdad. Entonces nosotros no vamos a dar nuestra opinión sobre los demás temas, pero sí vamos a hablar acerca de este que nos concierne, que es con respecto a la educación. Obviamente cualquier persona que esté interesado en saber más o comprender más cabalmente, compres el libro. Es, la verdad, sumamente recomendable. Un libro muy útil, una gran herramienta para entender bien la sociedad actual. Bien, empecemos entonces. Él, cuando nos introduce en esta idea de educación radical, lo primero que hace es hablar acerca de las falencias del sistema educativo moderno, que obviamente, como todos sabemos y como ya hemos mencionado en este espacio, está absolutamente cooptado por los intereses políticos. Y la política ha visto la educación no solo como una herramienta de marketing constante, sino que también lo ha visto como uno de los principales elementos que moldean la idiosincrasia social y cultural. Recordemos cómo hace ya unas cuantas décadas en las escuelas se enseñaba Evita me ama. Bueno, esas mismas personas hoy en día siguen metiendo sus pegajosas manos en lo que es la educación y es así como llegamos a estos días en versiones un poco más sutiles, pero con la misma finalidad. Y la idea es moldear en el subconsciente y en la percepción social del niño una, una idea que sea favorable para los intereses del partido. No de la política en general siquiera, sino del partido en particular. Bueno, Agustín Laje habla principalmente de lo que son las falencias dentro de lo que es el nivel primario, secundario. También hace muchas menciones al jardín, de todos modos, pero los hace con otro tinte. En el jardín lo que él denuncia principalmente es la ESI, la educación sexual integral, que obviamente, lejos de tomarse desde el punto de vista médico, lo que se suele hacer es, por medio de ese mecanismo, querer promover una agenda pro LGBT. Y bueno, eso es justamente la principal denuncia que hace Agustín Laje y, por supuesto, al igual que hace con todos los demás temas que toca, se basa en múltiples fuentes. Por lo tanto, tiene credibilidad, tiene sustento en la realidad las denuncias que él hace. Eso en cuanto a Harden. Luego habla, y es por ahí la materia más en la que vamos a hablar en este momento, no porque sea menor lo que sucede en el jardín, en lo absoluto, sino porque lo que es el cambio cultural se ve mucho más claramente y de una manera mucho más amplia en los planes de estudio que se encuentran en la primaria y la secundaria, puesto a que estos están adaptados para poder generar una percepción de la realidad y de la historia que beneficie al partido político en particular, repito. Entonces, obviamente nosotros coincidimos con ese criterio de Agustín Laje. Él pone el acento en lo que es las ESI y, y el lobby LGBT. Nosotros, por nuestra parte, no consideramos que él exagera, ni mucho menos, pero sí ponemos el acento en otras áreas, como por ejemplo lo que es la historia. Cosa que él también menciona mucho, de todos modos, ¿no? Pero pone el acento en otra área. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo, solamente que ponemos el punto en otra parte. Y es la modificación de los planes de estudio en la primera y en la secundaria para poder generar una falsa percepción de la realidad en los alumnos, pensando que de esa manera los alumnos entonces al crecer van a ser funcionales al partido político, cosa que en la teoría suena muy bien, pero en la práctica no ha podido lograrse nunca. Claramente hoy tenemos, por ejemplo, ¿no?
hoy tenemos a candidatos liberales como Javier Milei que son muy populares en los jóvenes, que son precisamente los jóvenes que salen de ese sistema. ¿Por qué? Bueno, hay muchos libros que hablan de eso. Uno es, por ejemplo, La revolución se volvió de derecha, si no me equivoco, o La rebeldía se volvió de derecha. No me acuerdo el nombre del autor en este momento. Entonces, sí tenemos las masas, digamos, que suelen ser el votante más pasivo, el votante indeciso y demás, que sí se van a ver influenciados. Entonces, en esas personas sí tienen un impacto. De ahí a que cuenten con cierto éxito estas medidas. Sin embargo, en las personas más proactivas, ahí no suelen tener éxito. Las personas más proactivas, principalmente cuando son jóvenes, tienden a intentar comprender el sistema, le ven las fallas y buscan rebelarse porque obviamente quieren un sistema sin fallas. Entonces buscan alternativas que sean mejores, de ahí a que se consideren rebeldes. Hoy en día es irónico que se les quiera vender una rebeldía que es en realidad el status quo. Hoy en día apoyar al gobierno, apoyar a la ONU, apoyar a las grandes megacorporaciones, apoyar a las empresas es ser rebelde. Es un poco una contradicción, pero lo han logrado vender así, irónicamente. Sin embargo, por suerte, la rebeldía siempre se mantiene viva y es capaz de notar estas curiosidades. Y es así como se está gestando un crecimiento entre los jóvenes que se opone a estos movimientos. Bien, por supuesto que todo esto, por más que son un poco mis palabras, es total coincidencia con lo que se manifiesta en el libro. Lo que tiene que ver con la educación, obviamente. Sí, todo esto también es compartido por Agustín Laje y él luego se va a lo que es la universidad. A nosotros, en particular, en este espacio no ponemos tanto el acento en la universidad, pero tiene mucha relación, más aún si queremos hablar de lo que es educación radical, que es la propuesta de Agustín Laje. Entonces, cuando él habla de la universidad, nos encontramos con aquellos métodos de coacción que la propia universidad tiene para poder acallar a las disidencias. O sea, la universidad vos sos libre de decir lo que quieras. Ahora, vas a pagar un precio muy alto si aquello que decís no le gusta al profesor. ¿Y adivinen qué opiniones políticas tiene el profesor? Bueno, ahí está el problema. ¿Cuáles son los métodos de coacción que Agustín Laje menciona? Por ejemplo, menos promedios, o sea, tienen menos notas, lo que afecta a los promedios, lo cual los puede afectar, o mejor dicho, los afecta en la posibilidad de poder conseguir trabajos, en la posibilidad de poder conseguir becas internacionales. También lo que hacen es no dar cartas de recomendación, lo cual es importante también para estas cuestiones. Alguien quiere una beca en otro país y necesita de estos elementos que aportan los profesores. También tienen como métodos de coacción la privación de ser asistente de cátedra. Un asistente de cátedra es alguien que ayuda ad honorem al profesor, pero eso es la antesala al inicio de una carrera profesional como docente en la propia universidad. Bueno, si no pensás como profesor, no podés ser asistente de cátedra. Entonces, todos estos métodos en realidad perjudican al alumno, perjudican la carrera y el futuro del alumno, porque no piensa como el profesor. Entonces, mucha libertad de pensamiento, pero pensar distinto tiene un precio muy alto. Eso, obviamente, hablando de la relación directa con el profesor. Ni hablar casos de censura, ni hablar la posibilidad de querer crear un partido. Vean las agrupaciones políticas, que son minorías, el trato que reciben. Y cómo se ignoran sus denuncias o sus demandas por los abusos que hacen las agrupaciones dominantes, principalmente los que están posicionados como centro de estudiantes. Bueno, eso igual excede el libro. Eso es una acotación que hacemos desde este espacio. Pero sí, lo que son los mecanismos de coacción sí son mencionados en el libro y son todos ciertos. Lamentablemente es real. En mi experiencia les puedo hablar de la Universidad Nacional de La Plata y es así. Busquen, si quieren, en internet experiencias que han habido en la Facultad de Periodismo y van a encontrar. Bien, continuando. Entonces Laje inicia con estas críticas y denuncias a lo que es el sistema educativo actual. ¿Y él qué propone? Y esa es la parte interesante. Esta es la educación radical de la que habla Agustín Laje. ¿Qué es lo que él dice? Volver, no las grandes instituciones, sino como individuos, como rebeldes, que son aquellas personas que se oponen al status quo, volver a los orígenes de la educación. ¿Cuál era el origen? Cultivar, transmitir la cultura. Él explica esto, explica justamente que la cultura viene de cultivar al ser humano, cultivarlo en las artes, cultivarlo en los dominios, en la técnica, cultivarlos
en la propia noción de sí mismo. Y el resultado de ello es elevarnos como seres humanos, poder potenciarnos a nosotros mismos, poder fomentar, destacar, desarrollar aquellos aspectos que nos hacen seres humanos y que nos alejan, si se quiere, de los animales. Por ejemplo, ¿no? Esto sí que es un ejemplo propio, no lo dice Agustín Laje, pero ¿de qué sirve, por ejemplo, saber filosofía? Bueno, saber filosofía nos permite entendernos mejor a nosotros mismos, entender mejor cómo nos desenvolvemos en la vida, cómo relacionarnos con los demás, nos entiende saber qué es lo importante, nos aprende a controlar, nos enseña cómo controlar nuestras emociones. Entonces, ¿qué aprendemos de la filosofía? Aprendemos a tener una vida más sana, más feliz, y eso repercute en la gente que tenemos cerca. Entonces nos da una mejor calidad de vida saber filosofía. Por eso es que nosotros apoyamos la idea que tiene Agustín Laje. Su educación radical no es reemplazar la actual educación, sino a ese sistema que nosotros hacemos porque lo necesitamos para la vida en sociedad moderna, dedicarle un poco de tiempo extra de nuestras vidas, que podemos dedicarla a estar en Instagram, dedicarla a cultivarnos a nosotros mismos aprendiendo de distintas ramas. Bien, hay que saber un poco de economía, no hay que hacer la carrera de economista si uno no quiere, hay que saber un poco de filosofía, no hay que hacer la carrera de filósofo si uno no quiere, hay que saber un poco de literatura y así con todas las áreas. ¿Por qué? Porque todas las áreas tienen mucho para enseñarnos y mucho que nos sumará a la calidad de nuestras vidas y de nuestra felicidad. Nosotros, por ejemplo, en este espacio hacemos mucho hincapié en la historia. ¿Y por qué decimos que es tan importante saber de historia? Porque la historia es el principal elemento adoctrinador que existe. Si nos inventan la historia de la Argentina y nos dicen que hubieron buenos y malos, adivinen casualmente quiénes están del lado de los buenos históricos, los que están en el gobierno, y quiénes están del lado de los villanos de la película histórica, los opositores al gobierno. Entonces con eso generan que la democracia actual se vea afectada por las mentiras que hacen en la historia. A ver, ¿cuántas veces se ha estudiado el peronismo en las escuelas? ¿Cuánto tiempo se le dedica? Bien, el peronismo, gústese o no guste, no cambió el país. Hubo una actualización del Estado con el plan quinquenal, de la misma forma que pasó un montón de veces. Se modificó una constitución que duró 2 años, la tiraron abajo y solamente quedó un artículo que tampoco cambiaba las cosas porque antes se hacían similares. Todo lo que se le atribuye al peronismo, las vacaciones, la jornada horaria, el trabajo infantil, ya se había hecho antes, incluso el voto femenino. En San Luis, ya en 1912, si no me equivoco, ya se votaban las mujeres. Entonces, realmente el peronismo no creó nada de eso. El relato del peronismo lo creó. Mira, ahí tienen un ejemplo de una mentira. Yo les pregunto, Rosas, ¿en serio fue tan importante como para que se le dedique más tiempo que a Roca? ¿Que a Sarmiento? ¿Que a Mitre? Ahí está. Desde Rosas hasta Perón apenas enseña la historia. Eso es para esconder que fue el libre mercado lo que hizo grande a la Argentina. Por ejemplo, ¿no? Los denominados gobiernos conservadores. Otra mentira de la escuela es decirnos que Irigoyen fue quien hizo la ley Sáenz Peña. No, la ley Sáenz Peña la hizo el propio Sáenz Peña. Y no porque era un iluminado, sino que estaba haciendo lo mismo que pasaba en Europa. Y era meter socialistas en el gobierno para calmar las masas y evitar que haya una revolución comunista. Eso fue la ley Sáenz Peña. Pero bueno, eso en la escuela no nos lo enseñan. Y de hecho, además de eso, el gobierno ha financiado a historiadores, como por ejemplo Felipe Piña, que venden la historia que el gobierno quiere transmitir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Santillana. Entonces, bueno, hay que saber de historia porque así vamos a comprender cómo llegamos a donde estamos y verdaderamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. A ver, algo que nos dice la historia, por ejemplo, es que los controles de precios no funcionan. Sin embargo, cada vez que el gobierno anuncia un nuevo control de precios, hay gente que cree que es algo bueno. ¿Por qué? Porque no saben de historia. Pero bueno, eso pasa en todo. Entonces, saber historia nos hace libres socialmente, por ejemplo. Agustín Laje apoya que se aprenda historia. Apoya que se aprenda de psicología, apoya que se aprenda de sociología, vuelvo a lo mismo, filosofía, distintas artes. ¿Qué es lo que él dice? Hay que saber un poco de todo, hay que cultivarnos a nosotros mismos.
Y así vamos a poder desarrollarnos como los seres humanos que somos, que esa era la finalidad de la educación. Hoy en día, lamentablemente, la educación cayó en manos de una mercantilización en donde solamente se estudia para poder tener un buen trabajo en el futuro y ganar más dinero. Es terrible que eso suceda porque nos convierte entonces en títeres que persiguen dinero. No es una crítica al capitalismo lo que estoy haciendo, por supuesto que no. A ver, el capitalismo es el mejor sistema económico que conoce la humanidad hasta que se encuentre uno nuevo, pero tiene sus fallas. Y una es como incentiva en el inconsciente esta idea de que todo tiene que ser por dinero. Y bueno, eso obviamente ha sido muy fomentado también por los gobiernos que, aunque se declaren anticapitalistas, fomentan esta postura en particular porque si la gente no piensa es más manipulable. Es así. De hecho, la literatura nos lo viene diciendo hace mucho. Entonces, lo que Agustín Laje propone en educación radical, como educación radical, es, en paralelo a la formación académica que uno tiene, leer aquellos autores que, por ejemplo, en la escuela son vetados. Leer aquellos autores que uno no puede tomar como referencia. Algo que me gusta mucho de esta postura es que él no dice que tenés que leer tal o cual autor. Él no quiere formarte una idea a base de su imagen. No, lo que él dice es que leas de todo. Entonces da la libertad, no busca adoctrinar, busca liberar. Y por eso es que consideramos tan importante esa postura. No te dice tenés que leer a fulano, mengano, sultano. Sí recomienda autores, pero son eso, son recomendación. Lo que él te dice es que tenés que leer de todo. Y si querés saber qué es aquello que el sistema te esconde, entonces puntualmente léete a los autores que están vetados. Pero también hay que leer, y eso también lo dice en el libro, no lo dice, no le dedico un capítulo entero, creo que es un pequeño comentario. También hay que leer, y es lo que él mismo hace, los autores de aquellos con los que nos oponemos. Hay que leer a los historiadores del gobierno. ¿Por qué? Porque así vamos a entender qué es lo que piensan ellos y vamos a saber la que nos van a responder cuando quieran decirnos alguna bobada. Al fin y al cabo, es algo que él mencionaba, no en el libro, pero sí en una entrevista. La gente que se forma mediante videos te puede ganar un debate con alguien que no lee, pero realmente está desarmado ante un académico, ante un profesor. De ahí la importancia de los libros. Pero bueno, su educación radical en realidad no requiere mucho más tiempo, podríamos decir. La idea fue explicada. Es muy simple, es muy pura si se quiere. Agregar a la educación académica, no reemplazar, agregar una formación individual que nos nutra como seres humanos aprendiendo sobre las distintas áreas que nos permiten conocer mejor al mundo y a las personas que lo habitan. Y también, ¿por qué no?, religiones. Yo no soy católico, no me identifico con ninguna religión, sí creo en un Dios y sé entonces lo que genera entender que hay algo superior, lo que genera la trascendencia. Agustín Laje, claramente, él es católico cristiano, entonces tiene bastante bien elaborada esta cuestión y comprende lo que es la trascendencia y también comprende lo que es sentir que uno tiene un deber. Y eso es algo que solamente otorga la trascendencia. Por eso, saber sobre espiritualidad es muy importante. Bueno, con eso entonces cerramos lo que es este video acerca de la educación radical que propone Agustín Laje. Repito, si quieren saberlo mejor, más en detalle, lo van a encontrar en su último libro, Generación Idiota. Un libro muy recomendable. Eso es todo por hoy, espero que tengan un gran día y si quieren apoyar el canal que recién empieza, un comentario, un like y todo lo que dicen los demás youtubers. Que tengan un buen día.